Bienvenidos. Hoy vamos a resolver un cuarto ejercicio donde nos piden que determinemos la concavidad, los puntos de inflexión y los extremos locales de una función. Todo esto aplicando el criterio de la segunda derivada. Este es el cuarto ejercicio que vamos a resolver de este tipo. Y la función a analizar es g de x igual a x elevada a la cuarta potencia, x a la 4 decimos, más 8x cúbica menos 2. El primer paso para obtener la concavidad y los puntos de inflexión, el primer paso es derivar la función y luego obtener la segunda derivada. Entonces, primer paso, vamos a obtener g' de x, que es la derivada de g de x. La derivada de esta función pues va a ser la derivada de x a la 4, sería 4x cúbica, más la derivada de 8x cúbica sería 24x cuadrada, menos la derivada de 2, pues la derivada de 2 es 0 porque es una constante. Entonces ya tenemos la primera derivada. Ahora vamos a obtener la segunda derivada, g' de x, que se obtiene derivando la primera derivada. Sería la derivada de 4x cúbica, esto es 12x cuadrada, más la derivada de 24x cuadrada, pues va a ser 24 por 2, 48x. Y esta es la segunda derivada. Ese es el primer paso, obtener la primera y la segunda derivada. En el paso 2, nos piden que determinemos las raíces o ceros de la segunda derivada y eso se hace igualando la segunda derivada a 0. De manera que nos va a quedar la segunda derivada, que es 12x cuadrada más 48x igualado a 0. De esta manera vamos a obtener los valores de x que hacen que la segunda derivada sea 0, o sea, las raíces o ceros de la segunda derivada. Para lograr eso, vamos a hacerlo por factorización. Aquí tenemos que el 12 es factor común porque cabe exactamente en el 12 y en el 48. Entonces voy a factorizar el 12. Y la x también es factor común porque está aquí la x cuadrada y acá está la x. Entonces tomo la x de menor exponente como factor común. El 12x debe de multiplicar aquí a x para que me dé el 12x cuadrada. Luego más 12x por 4 para que me dé 48x. Y ahí está factorizado ya, factorizada completamente la segunda derivada que está igualada a 0. Estos dos factores me dicen que este primer factor me dice que x debe de ser igual a 0. Si x vale 0, entonces 12 por 0 me da 0 y multiplicado por lo que sea que tengamos acá, el producto va a ser 0. Y este otro factor me dice que x debe ser igual a menos 4. Si x vale menos 4, en ese paréntesis me queda menos 4 más 4, me da 0 y multiplicado 0 por lo que sea que tenga aquí, me va a dar 0. Entonces, esos dos valores de x que hemos obtenido, x igual a 0 y x igual a menos 4, son las dos raíces de la segunda derivada. Son los dos valores de x que hacen que la segunda derivada sea 0. Ya hemos realizado el segundo paso. En el tercer paso, lo que vamos a realizar ahora en el tercer paso, lo vamos a poner de este lado, es formar intervalos. Vamos a formar intervalos con esos valores, con esas raíces de la segunda derivada, que son el 0 y el menos 4. Entonces, vamos a dibujar aquí al eje X y ubicamos el menos 4 y el 0. De manera que vamos a tener un intervalo que va a ir desde menos infinito
hasta menos 4. Otro intervalo de menos 4 a 0 y un último intervalo de 0 a infinito. Son intervalos abiertos, ¿ok? Este es el tercer paso. Ahora, en el cuarto paso, lo que hacemos es evaluar la segunda derivada en valores de prueba que vamos a tomar de cada uno de los intervalos que hemos formado. Entonces, voy a tomar primero un valor de este primer intervalo de menos infinito a menos 4, voy a tomar el menos 5 y voy a evaluar la segunda derivada, g', pero en x igual a menos 5. Es decir, un valor que he tomado, un valor de prueba, le llamamos, que he tomado del intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4. Al evaluar la segunda derivada en x igual a menos 5, me va a quedar 12 por x al cuadrado, o sea, por menos 5 al cuadrado, más 48 por x, o sea, por menos 5. Es esta la segunda derivada la que estoy evaluando en x igual a menos 5, ¿ok? Entonces, la segunda derivada evaluada en x igual a menos 5 nos va a quedar 12 por menos 5 al cuadrado es 25 positivo. Menos 5 por menos 5, menos por menos más, 5 por 5, 25. Y luego 48 por menos 5, eso me va a dar un valor negativo. 48 por menos 5 me va a dar menos 240. Ahora, este valor, la derivada, la segunda derivada, nos va quedando 12 por 25, eso nos da 300. 300 menos 240. 300 menos 240 es igual a 60. Positivo. Nos interesa el signo que va a tener. Este es mayor de 0. ¿Qué significa? Significa que la segunda derivada va a ser positiva en todo el intervalo de donde tomamos ese valor de prueba. Y aplicando el criterio de concavidad, el cual nos dice que si la segunda derivada es positiva, entonces la gráfica en ese intervalo va a ser cóncava hacia arriba. Entonces la gráfica hace esto, aproximadamente, ¿no? Para darnos una idea. Ahora voy a evaluar la segunda derivada, g', pero ahora en un valor de prueba del siguiente intervalo, en el intervalo de menos 4 a 0. Voy a tomar el valor de menos 1. Se me hace el más fácil de evaluar. Cuando x vale menos 1, la segunda derivada me va a quedar 12 por menos 1 al cuadrado más 48 por menos 1. Esto va a ser igual a 12 por menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Y luego 48 por menos 1 menos 48. Entonces, 12 por 1, 12 menos 48. Al hacer esas operaciones, 12 menos 48 me da un valor negativo, me da menos 36, menos 36. Es un valor negativo, es menor de 0. ¿Qué significa entonces? Que la derivada segunda, la segunda derivada en este intervalo de donde tomamos ese valor de prueba de x igual a menos 1, en ese intervalo va a ser negativa. Y si es negativa, aplicando el criterio de concavidad, si la segunda derivada es negativa en ese intervalo, significa que en ese intervalo la gráfica es cóncava hacia abajo. Por último, vamos a evaluar la segunda derivada, lo voy a hacer de este lado, vamos a evaluar la segunda derivada en un valor de prueba del último intervalo, de 0 a infinito. Voy a considerar el valor de 1 positivo y voy a obtener g', ¿sí? La segunda derivada evaluada en x igual a 1 positivo. Nos va a quedar 12 por 1 al cuadrado más 48 por 1.
Entonces, esto va a ser igual a 12 por 1 al cuadrado es 1, más 48 por 1 es 48. Y entonces nos queda 12 por 1, ¿sí? 12 por 1, 12 más 48. Esto es igual a 12 más 48, pues son 60 positivo. Este es un valor mayor de 0, es un valor positivo, lo que significa que la segunda derivada va a ser positiva en todo este intervalo de donde tomamos ese valor de prueba. Por lo tanto, la gráfica, si la segunda derivada es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. Entonces vamos a tener algo así. De esta manera ya tenemos los intervalos de concavidad, o bien la concavidad que tiene la función o la gráfica de esta función en cada intervalo. Podemos anotar ya que de menos infinito a menos 4, la gráfica es cóncava hacia arriba. De menos 4 a 0, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y finalmente, de 0 a infinito positivo, la gráfica es cóncava hacia arriba. Ahora, vamos a determinar los puntos de inflexión. ¿Dónde hay puntos de inflexión? Vamos a encontrar puntos de inflexión donde la segunda derivada cambia de signo. En estos valores que son las raíces de la segunda derivada, pero solo donde la segunda derivada cambia de signo. Es decir, donde la gráfica de la función cambia de cóncava hacia arriba, como en este caso, a cóncava hacia abajo. Y viceversa, cuando cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. En esos puntos se encuentran exactamente los puntos de inflexión, en esos valores de X. Entonces, podemos decir que hay un punto de inflexión en X igual a menos 4 y hay otro punto de inflexión en X igual a 0. ¿Cuáles son las coordenadas de esos puntos? Pues si queremos obtener exactamente las coordenadas de esos puntos, lo que debemos hacer es evaluar la función original g de x en esos valores de x, en x igual a menos 4 y en x igual a 0. Vamos a evaluarla. Vamos a obtener las coordenadas de los puntos de inflexión. Cuando x vale menos 4, g de x, o sea, g de menos 4, va a ser igual a x a la 4, o sea, menos 4 elevada a la cuarta potencia, más 8x cúbica, o sea, 8 por menos 4 al cubo, menos 2. Entonces, la función evaluada en x igual a menos 4 nos va quedando menos 4 a la cuarta potencia, es menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4. Y eso nos da positivo 256, ¿sí? Porque es menos por menos por menos por menos me da más, 256. Luego, más 8 que multiplica a 4 a menos 4 al cubo. Esto nos va a quedar negativo. Menos por menos por menos me va a dar menos. 4 por 4 por 4, pues 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Luego, menos 2. Entonces, esto nos va quedando 256 menos, porque es 8 por menos 64. 8 por 64 nos da 512 negativo, ¿verdad? 512 y luego menos 2. Al hacer estas operaciones, 256 menos 512 menos 2 nos da un valor de menos 258. ¿Qué significa eso? Significa que el punto de inflexión, uno de los puntos de inflexión están en las coordenadas menos 4, menos 258. Vamos a ubicarlo en este plano que tenemos aquí. Cuando la X vale menos 4, Y vale menos 258 y entonces estamos más o menos aquí. Aquí tenemos un punto de inflexión. ¿Dónde está el otro punto de inflexión? El otro punto es cuando x vale 0. Entonces voy a evaluar la función en x igual a 0. Voy a obtener g de 0.
Eso está más fácil, ¿verdad? Porque sustituir el cero en lugar de la x es la sustitución más fácil. Me va a quedar 0 elevada a la cuarta potencia más 8 por 0 elevado al cubo menos 2. Y entonces vean que 0 elevada a la cuarta potencia, pues es 0. Luego 0 al cubo es 0 por 8, 0. Y me va a quedar únicamente que la función evaluada en x igual a 0 es igual a menos 2. ¿Qué significa eso? Pues que el punto de inflexión ahora está en 0, menos 2. Entonces, vamos a ubicarlo en el plano. 0 para la X menos 2 para la Y, pues estoy casi en el origen, ¿sí? Apenas 2 unidades debajo del eje X. Esos son los dos puntos de inflexión, ¿sí? El menos 4, menos 258 y el 0, menos 2. Ahora voy a determinar los extremos de la función. Máximos y mínimos locales. Vamos a ver qué encontramos. Todo esto aplicando el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, para eso, el procedimiento es el siguiente. Primer paso, obtener la primera derivada de la función. Ya la tenemos, ¿sí? Aquí está. La primera derivada es 4x cúbica más 24x cuadrada. Esa es la primera derivada de la función g de x. Segundo paso, obtener las raíces o ceros de la primera derivada, lo que le llamamos números críticos, valores críticos de x. Eso se hace igualando la primera derivada a 0. La primera derivada es 4x cúbica más 24x cuadrada. Esto lo vamos a igualar a 0 y vamos a obtener los valores de x que hacen que la primera derivada sea 0. Aquí vamos a factorizar el 4, es factor común, vean que está aquí el 4 y el 4 cabe perfectamente en el 24, es el máximo común divisor del 4 y del 24. Entonces factorizo el 4 y factorizo una x cuadrada, porque vean que aquí tengo x cúbica, acá tengo x cuadrada, entonces tomamos la x de menor exponente, que es la x cuadrada. Ya está factorizado 4x cuadrada. 4x cuadrada debe multiplicar aquí a la x para que me dé 4x cúbica, más 6 para que me dé el 24x cuadrada. Y ya está, ahora sí, factorizado completamente la segunda derivada. Todo esto sigue siendo igual a 0. Tengo la primera derivada es la que hemos factorizado. Tengo dos factores. Este primer factor me dice que la x debe de ser igual a 0. Si la x vale 0, este factor va a ser 0 y multiplicado por lo que sea que tengamos acá, el resultado será 0. Y este otro factor me dice que la x debe ser igual a menos 6. Si la x vale menos 6, lo que está dentro de este paréntesis, esto, menos 6 más 6 va a ser 0 y multiplicado por este otro factor, el producto será 0. Entonces, esos son los dos valores de x que hacen que la derivada sea 0, que la primera derivada sea 0. Es decir, son las raíces o los ceros de la primera derivada a los que le llamamos números críticos o valores críticos. Bien, ese es el segundo paso. El tercer paso es obtener la segunda derivada. Aquí la tenemos ya, la calculamos ahorita con el procedimiento para obtener la concavidad y los puntos de inflexión. Esa es la segunda derivada. Ese sería el tercer paso. Vamos a poner aquí. Este sería el tercer paso, obtener la segunda derivada. El cuarto paso es evaluar la segunda derivada en los valores críticos. Entonces, voy a obtener G', la segunda derivada, evaluada primero en x igual a 0. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Al sustituirla en la segunda derivada, me va a quedar 12 por x cuadrada, o sea, por 0 al cuadrado.
más 48 por X, o sea, por 0. Esto vean que nos va a quedar 0 más 0 y el resultado es 0. Recuerden ustedes que el criterio de la segunda derivada para determinar extremos locales nos dice que si la segunda derivada evaluada en un valor crítico, si la segunda derivada me da mayor de 0, significa que en ese punto hay un mínimo. Y si la derivada me da menor de 0, significa que en ese punto hay un máximo. Pero ¿qué pasa cuando la segunda derivada me da 0? En ese punto, cuando la segunda derivada me da 0, decimos que el criterio de la segunda derivada falla. No nos sirve para determinar si hay un máximo o hay un mínimo, porque puede ser que la función no tenga un extremo local en ese punto. Quizás sí, quizás no, y quizás se encuentre ahí un punto de inflexión. Y precisamente en x igual a 0, nosotros sabemos que hay un punto de inflexión. Vean, aquí en x igual a 0 hay un punto de inflexión. Ya sabíamos por el criterio de concavidad en el procedimiento que hicimos hace unos minutos. Ya sabíamos que en x igual a 0 no hay ni un máximo ni un mínimo, sino que hay un punto de inflexión. Entonces, aquí en x igual a 0 no hay un extremo, hay un punto de inflexión que ya lo habíamos ubicado. Está en 0, menos 2, es este punto en la gráfica. ¿Sí? Cuando x vale 0, y vale menos 2, es un punto de inflexión. Ahora vamos a evaluar la segunda derivada en el otro valor crítico, en x igual a menos 6. Voy a obtener g' de menos 6. Me va a quedar la segunda derivada, 12x al cuadrado, o sea, 12 por menos 6 al cuadrado, más 48 por x, o sea, por menos 6. Esto nos va a quedar 12. Nos va quedando 12 por menos 6 al cuadrado es 36 positivo. Y luego 48 por menos 6 me va a dar negativo. 48 por menos 6 me da 288. Entonces, al hacer esas operaciones, bueno, todavía me falta aquí multiplicar 12 por 36. 12 por 36, este producto me da 432. 432 menos 288. Menos 288 me da 144. 144. ¿Qué es esto? Es un valor positivo. Me interesa el signo que tiene la segunda derivada. Es mayor de 0. ¿Y qué significa que la segunda derivada sea mayor de 0 al ser evaluada en un valor crítico? Significa que ahí hay un mínimo. Si la segunda derivada es mayor de 0, entonces aquí tenemos un mínimo. En x igual a menos 6 hay un mínimo. Si queremos conocer el valor o las coordenadas de ese punto, lo que tenemos que hacer es evaluar la función original g de x en ese valor de x, en x igual a menos 6. Es lo que vamos a hacer. La función original dice x a la 4, o sea, menos 6 elevada a la cuarta potencia, más 8x cúbica sería más 8 por menos 6 elevado al cubo. Y luego menos 2. G evaluada en menos 6 va a ser igual a menos 6 elevada a la cuarta potencia. Nos va a quedar un valor positivo. 6 elevada a la cuarta potencia es 1296, positivo. Luego, más 8 que multiplica menos 6 al cubo, me va a dar negativo ese menos 6 al cubo, porque es menos por menos por menos. Eso me da menos 216. Y finalmente, menos 2. Entonces, G evaluada en menos 6 va a ser igual a 1296 menos 8 por 216. 8 por 216
me da un valor negativo, obviamente, porque es más por menos, me dan 1728 y eso menos 2. Al hacer estas operaciones, 1296 menos 1728 y eso menos 2 me da un valor de menos 434. ¿Qué significa ese valor? Que el punto donde está el mínimo va a tener coordenadas menos 6 para X y menos 434 para Y. Ahí está el punto mínimo. Las coordenadas de ese punto mínimo van a estar en menos 6, menos 434. Entonces, ubicando ese punto, menos 6 para la X, menos 434 para Y, vamos a andar por aquí. Aquí está ese punto mínimo. Y entonces, vean, ya tenemos los valores extremos, que en este caso es solamente 1, en X igual a menos 6. Tenemos los puntos de inflexión en X igual a menos 4 y en X igual a 0. Y vamos a hacer un bosquejo de la gráfica apoyándonos en los intervalos de concavidad. Por ejemplo, sabemos que de este punto de inflexión, que está en X igual a menos 4, hacia la izquierda, la función es cóncava hacia arriba. Eso quiere decir que la gráfica va a venir algo así, es algo aproximado, va a ir bajando, obviamente, hasta llegar a un valor mínimo. Y hay un mínimo y entonces la función tiene que subir, ¿ok? En todo este intervalo, vean que la función es cóncava hacia arriba, según lo que hemos determinado hace un momento. Vean, en ese intervalo la concavidad es hacia arriba porque la segunda derivada dio positiva. Luego, en el siguiente intervalo, es decir, en el intervalo de menos 4 a 0, en ese intervalo, la concavidad es cóncava hacia abajo. Entonces, la gráfica va a ir así. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Hasta el X igual a 0, hasta este valor que es otro punto de inflexión. Y en el último intervalo, la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba. Ya no hay otro extremo local, ya no hay un máximo ni hay un mínimo. ¿Qué significa? Que la gráfica ahora va a ir hacia arriba, va a ir creciendo todo el tiempo. Va a ser cóncava hacia arriba en ese intervalo de X igual a 0 hasta infinito positivo. Y esa va a ser aproximadamente la gráfica de la función. De esta manera, hemos aplicado el criterio de la segunda derivada para obtener los intervalos de concavidad, es decir, en qué intervalos la gráfica es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo en otros intervalos. Y también hemos determinado los puntos de inflexión, que en esta ocasión fueron 2, y los valores extremos, que en esta ocasión solamente fue un valor mínimo. Todo esto aplicando el criterio de la segunda derivada. Así de fácil.